Debéis saber que el 35% de todos los infartos de miocardio están provocados por una mala alimentación. Es decir, se podrían haber prevenido si hubiéramos evitado consumir ciertos alimentos. Vamos a ver cuáles son los peores alimentos que existen para el músculo cardíaco. Alimentos que aumentan muchísimo el riesgo de padecer un infarto. Alimento número 1. Cereales azucarados. Este tipo de cereales, muy consumidos en todo el mundo, contiene muy poca cantidad de fibra y son muy ricos en azúcares simples y aceites vegetales de muy poca calidad. Son una auténtica bomba para nuestro sistema cardiovascular. Siempre es mucho más saludable consumir aquellos cereales que sean integrales y que no hayan pasado por un proceso industrial. Cereales como por ejemplo el copo de avena o el centeno entero. Al contrario que los cereales azucarados, cereales como el centeno o la avena contienen gran cantidad de fibras solubles, vitaminas y minerales, todos ellos muy saludables para el sistema cardiovascular. Alimento número 2. Vamos a hablar ahora de un alimento de origen vegetal también muy perjudicial para el corazón, y me estoy refiriendo a las margarinas. Las margarinas son grasas untables que están formadas principalmente por aceites vegetales de muy poca calidad. Aceites vegetales refinados que cuando son consumidos aumentan los niveles de triglicéridos y colesterol en el organismo. Consumir habitualmente margarinas aumenta el riesgo de que las arterias coronarias del corazón acaben obstruyéndose, pudiendo conducir irremediablemente a un infarto de miocardio. Evita consumir siempre que puedas todas aquellas margarinas que hayan sido fabricadas con aceites vegetales refinados. Alimento número 3. Un grupo de alimentos también muy perjudiciales para las arterias, pero sobre todo para nuestro corazón, son todas aquellas salsas que sean de origen industrial. Son muy ricas en azúcares, aceites vegetales refinados y en muchas ocasiones en grandes cantidades de sodio. 3 de las sustancias más perjudiciales que existen para el sistema cardiovascular. No estoy diciendo que no consumáis este tipo de salsa, simplemente que no abuséis de su consumo y que solamente las toméis de manera muy puntual. Siempre son mucho mejores todas aquellas salsas que se hayan preparado de manera casera desde casa y siempre con ingredientes de gran calidad. Alimento número 4. Carnes procesadas. Es decir, todas aquellas carnes que hayan sido modificadas mediante un proceso industrial. Este tipo de carnes son muy ricas en grasas saturadas de origen animal y contiene gran cantidad de aditivos químicos que han sido añadidos mediante su proceso de fabricación. Consumir con frecuencia carnes procesadas, como los embutidos o las salchichas, aumentan en más de un 28% el riesgo de padecer una cardiopatía coronaria. Evita siempre que puedas abusar de este tipo de carnes. Alimento número 5. Y continuamos con más carnes que pueden ser realmente perjudicial para el corazón. Y son las carnes rojas. Consumir más de 3 veces por semana carnes rojas aumenta considerablemente el riesgo de padecer una cardiopatía. El problema de este tipo de carne es que cuando son consumidas van a ser rápidamente fermentadas por las bacterias del intestino. Durante este proceso de fermentación se va a crear un subproducto llamado óxido de trimetilamina, también conocido como TMAO. Una molécula que va a acabar obstruyendo nuestras arterias. Si no abusamos de las carnes rojas no va a ocurrir ningún problema. El problema viene cuando empezamos a consumir más de 3 veces por semana carnes rojas. Alimento número 6. Manteca de cerdo. La manteca de cerdo se ha puesto de moda últimamente debido a su gran resistencia al calor. Y es que es muy utilizada para freír alimentos. El gran problema que tiene esta manteca es que está formada en más de un 70% por grasas saturadas. Un tipo de grasa que cuando se abusa de ella aumenta considerablemente los niveles de triglicéridos y colesterol. Una grasa que si consumimos habitualmente favorece la obstrucción arterial.
Por esta razón, debemos reducir el consumo de manteca de cerdo y sustituirlo por otro tipo de aceites más saludables como el aceite de oliva virgen extra. Alimento número 7. Harinas refinadas. ¿Por qué son tan perjudiciales todos aquellos alimentos que han sido fabricados con harinas refinadas? Principalmente por dos razones. La primera de ellas es que son alimentos que no tienen ningún valor nutricional, no aportan ningún beneficio al organismo. Y la segunda de ellas es que su consumo aumenta rápidamente los niveles de azúcar en sangre. Este exceso de azúcar que tenemos en la sangre va a ser transformada en grasa. Grasa que puede favorecer el sobrepeso o la obstrucción arterial. Reduce el consumo de alimentos ricos en harinas refinadas. Alimentos como la bollería industrial o el pan blanco. El pan blanco es uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo que está fabricado con harinas refinadas. Siempre que sea posible, sustituye el consumo de pan blanco por pan integral. El pan integral contiene más cantidad de fibra, por lo tanto no va a aumentar rápidamente los niveles de glucosa en sangre. Tened esto muy en cuenta. Alimento número 8. Aceites hidrogenados. La hidrogenización es un proceso químico que se le aplica a los aceites vegetales provenientes de semillas, como el aceite de girasol o el aceite de maíz, para mejorar su textura y su sabor. Pero hay un problemilla, y este problemilla es que transforman estos aceites vegetales en un auténtico veneno para el sistema cardiovascular. Muchos alimentos precocinados que encontramos en el supermercado contienen en su composición este tipo de aceites hidrogenados. Por esta razón, yo siempre recomiendo encarecidamente que cuando vayamos a comprar cualquier producto comprobemos su etiqueta y evitemos todos aquellos que contengan aceites refinados. Alimento número 9. Y más que un alimento, es un grupo de bebidas, y son todas aquellas bebidas que contengan grandes cantidades de azúcares. Bebidas como los refrescos azucarados o los jugos de frutas. Aunque parezcan muy saludables, los jugos de frutas contienen toda el azúcar concentrada de la fruta que se ha utilizado para prepararlo. Reduce siempre que puedas el consumo de todas aquellas bebidas que sepas que tienen grandes cantidades de azúcar. Como ya he explicado, el exceso de azúcar se acaba transformando en grasa, grasa que favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares. Y por último, evita todos aquellos alimentos que han sido fritos en aceite. Al freír los alimentos, estos alimentos adquieren gran cantidad de grasa en su composición. Grasa que ha absorbido durante su proceso de cocción en aceite. Lo peor de todo es que cuando se fríen alimentos se utilizan aceites vegetales refinados o grasas saturadas. Grasas que perjudican a nuestro sistema cardiovascular.